Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha dado de podernos congregar y vamos a continuar con el mensaje que el Señor había dado allí en el Sermón del Monte. Y hoy vamos a ver una parte que habla casi al final de el capítulo 5 de Mateo, que habla acerca del amor hacia los enemigos. Me parece que este es un poquito difícil. Se va poniendo cada vez más difícil el Sermón del Monte. Y versículo 38 vamos a comenzar. Cuando lo tenga, dígame. Dice así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor, cuando habíamos hablado desde el principio, el Señor había venido a obedecer la ley, había venido a cumplir la ley, no vino a abrogarla ni a quitar. Es más, vemos que todavía incluía algo más en esa ley que se llama amor, algo que el Señor Jesús venía a traer sobre ella. Y el propósito del Señor Jesús al dar esta ley en particular es ofrecer misericordia. Se decía a los jueces que el castigo, dice, sea acorde al delito. El Señor por eso decía cómo iba a ser, ojo por ojo, diente por diente. Que donde el castigo no sea más grave aún que lo que había hecho. Podríamos decir, era limitar la venganza de este hermano. Y como habíamos estado estudiando por estos días también, vemos que el propósito de las leyes era para ir aún preparando al pueblo para un propósito mayor, aún cuando venga Jesucristo, que allí iba a ser el entendimiento de todas las cosas. Era para ayudar, dice, a los jueces a aplicar castigos que fueran más justos, que sean más exactos. Pero están algunas personas que utilizaban estas frases para justificar su venganza, porque decían, la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces, de esa manera estaban cobrándose o vengándose de algo que realmente el otro le había hecho. Donde ante un agravio, quizás la primera reacción de ellos y la nuestra, muchas veces salta ese hombre viejo donde lo primero que pensamos, yo le voy a hacer lo mismo o yo me voy a desquitar, yo me voy a vengar, a mí no me va a hacer esto. Y salta ese hombre viejo que todavía tiene que conocer y rendirse más a Cristo. Pero Jesús nos dice que debemos hacer el bien a los que nos causan daño. No debemos guardar resentimiento y sino amar y perdonar. La cosa se pone un poquito más difícil cuando realmente nos hacen algún mal
pero tenemos que dar ese paso de más, como nos dice Jesús, en amar y perdonar. Y esto, la verdad, llegamos al entendimiento que no es algo natural, es algo sobrenatural, es algo que solamente Dios lo puede dar, es algo que el Espíritu Santo nos capacita para hacer. Dios puede darnos esa fuerza para amar como Él lo hace. Para eso estamos en este camino, para eso nos acercamos a Él. Estas enseñanzas de Jesús, aún para algunos de los judíos de la época, eran una ofensa, eran ofensivas, porque ellos estaban bajo la opresión del Imperio Romano y todavía venía Jesús a traer estas leyes que hacían que ellos tengan que ser todavía casi más sumisos a sus opresores, donde ellos estaban esperando un Mesías, uno que iba a ser el rey, pensando que este rey iba a derrocar el Imperio Romano, cuando todavía este Mesías, rey de ellos, los llevaba a ser sumisos al Imperio Romano. Jesús más bien quería decir que antes de demandar nuestros derechos, debemos cederlos. Y hoy es una de las palabras que más se usa, yo tengo derechos. Y gracias a ese tupé o ese nombre que nos ponemos, yo tengo derecho, y creemos que podemos hacer lo que queremos con esta palabra que yo tengo derechos, y que el otro no los tiene. Porque también debemos saber que tenemos deberes. Y nadie quiere tener deberes, nadie quiere tener obligaciones, nadie quiere tener leyes sobre ellos. ¿Amén? Jesús decía que es más importante impartir justicia y misericordia que demandarla. Debemos ser nosotros de aquellos que puedan ser la luz, la sal, de aquellos que cumplen con todos los mandamientos del Señor. No debemos guardar rencor, qué difícil que se pone. No tenemos que tomar justicia por mano propia, sino que debemos, lejos de hacer justicia por mano propia, debemos perdonar de corazón. Hay una ley, esta ley que dice ojo por ojo, diente por diente, se llama la ley del talión. Pero aparte de esta ley debemos dar lugar a la ley del amor, que es lo que Jesús nos quería enseñar. Y Él daba allí algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando te dan un golpe en la mejilla, vuélvele también la otra. ¿Qué básicamente estaba queriendo decir? Quizás soportarlo con paciencia, porque si no le devolves el golpe, ¿qué vamos a hacer? Primero, si te pegan, ahí nomás te cuadrás y le das otro, ¿verdad? Y antes que se levante hay que darle otro. El que pega primero dice pega dos veces. Entonces, es soportar, quizás contar hasta 3, a veces hasta 10, a veces hasta 100, pensar bien lo que vamos a hacer y quizás no airarnos, no salir de las casillas, como se dice, y quizás poder perdonar aún ese primer golpe, esa primer injuria, antes de recibir otra. Ahora, ¿qué pasa si yo instantáneamente devuelvo? Sea una palabra, sea un golpe, sea lo que sea, tomo venganza. Quizás esa venganza, ese golpe, ese salto, acarrearía la segunda o la tercera, o más golpes, o más injuria, y sería algo que no se terminaría nunca. Quizás han escuchado que una de las maneras a veces de parar una pelea, dice que la pelea siempre es entre dos, ¿verdad? A veces es entre más. Pero si uno no pelea, ¿qué va a pasar? Va a seguir peleando. ¿Por qué? Porque no hay perdón. Porque no hay perdón, no hay justicia. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? Que
Se termina la pelea. ¿A quién le va a pegar el otro? A nadie. Si no está peleando el otro. Entonces Jesús decía, párala. No pelees. No levantes la mano vos. Entonces la pelea tiene que parar. Amén. Eso era ofrecer la segunda mejilla. Si te piden la túnica, dale también la capa. La pérdida de la túnica es casi considerado la pérdida de un bien. Y al que quiere ponerte a pleito dice, quitarte la túnica, dale también la capa. Si injustamente quizás caíste en una estafa, en una falsa historia, en una venganza, significa la pérdida de un bien por algo que ha pasado. Y antes de que ese problema llegue a mayores, lo que el Señor decía, si es necesario, deja también la capa. ¿Sabes para qué? Para que puedas tener paz, para que puedas tener tranquilidad. Dice, si el precio de lo incautado no es importante, es preferible someterse por amor a la paz. Si es por plata nomás el problema, toma la plata y se terminó el problema. ¿Sabe que no es permitido quitarle la capa a nadie? Decía en Éxodo capítulo 22, versículos 26 y 27, y por eso Jesús decía también, si te piden la túnica, dale también la capa, aún sabiendo que no era permitido. Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. ¿Qué significa? Aquel que tenía una túnica, se ponía la túnica y la capa era lo que los cubría del frío. Eso era lo que también utilizaban para dormir, era su cobertura. Y dice, si vos le quitas la cobertura y ese clama a mí, yo me las voy a arreglar con vos. Pero hacer esto de seguro te saldrá quizás más barato solucionarlo y pagar el problema ese, hasta podés llegar a comprar otra capa después, que intentar recuperar el problema que habías tenido anterior, o cuando llegue a mayores, que vaya a tribunales, dices, si te piden la capa, dásela. Trata de no llegar a tribunales, trata de no llegar a problemas mayores, porque ahí sí es más caro. Ya tenés abogados, ya tenés transporte, ida, vuelta, y pasando el tiempo te diste cuenta, ¿cómo no le di allá nomás se terminaba? Después dice, si te llevan una milla, ve con él 2, recorrer una milla, que son 1478 metros. Dice, cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Más te vale decir, sí lo haré, antes de evitar una pelea, antes de ponerte en contra, decir, no, aquí no es mi trabajo. ¿Y cuántas veces lo decimos? De pronto pensamos ir una milla, sí, nosotros no vivimos en el Imperio Romano, no va un soldado que nos va a obligar a cargar, pero en el trabajo nos toca. En el trabajo nos llega el momento de que nos mandan a hacer algo que quizás no era nuestro trabajo. Decir, y ahí está, ese no es mi trabajo. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Ese no es mi trabajo, que lo haga aquel. Mira si está al vicio. Hacelo vos. Vos vas a tener la bendición. Quédate piola. Porque todavía vos vas a tener problemas por no querer hacerlo. Los soldados romanos en aquella época, lo podían entender bien ellos, los soldados romanos podían exigir a cualquiera de los ciudadanos que hagan algo por el imperio. Por ejemplo, llevar una carga, y el límite
por el cual ellos podían ir, el límite que obligaba a cualquier ciudadano, era 1 milla. Pero entonces Jesús decía, si te piden ir 1 milla, ve con él 2. Hace todavía más de lo que esperan de vos. Y si nosotros hacemos de esa manera en nuestro trabajo, aún vamos a ver cómo las cosas van a ser distintas para nosotros. Siempre en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu relación, siempre da un poquito más de lo esperado y vas a ver cómo las cosas van a ser distintas. Va a haber más alegría, va a haber más prosperidad, va a haber más trabajo. Mateo 27:32 es uno de los ejemplos de esto que los soldados podían obligar. Cuando estaba allí Jesús llevando la cruz y estaba Simón de Cirene, dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llama Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Eso sí lo podían hacer. Y allí lo vemos a Simón de Cirene que cargó la cruz de Jesús. Jesús nos manda a ir 1 milla más. De pronto, a veces nuestros hijos, nosotros mismos, le decimos, che, haceme tal cosa, y todavía antes de terminarla ya la dejo. O a veces, no está, vos me pediste eso, ahí lo hice. Y quedó casi así ya por caerse y no lo podías correr o no lo podías guardar o sacar o llevar. No, no me dijiste. Entonces, 1 milla más. Y eso va a hacer una gran diferencia entre los hijos de Dios y el mundo. Dice, mejor es servir al opresor que servir a tu propio orgullo y deseo de venganza. Amén. Debemos ser caritativos y generosos. No solo debemos no hacer mal a nuestro prójimo, sino que debemos tratar de hacer siempre el bien en cuanto está en nuestro poder. Amén. No es que, no, bueno, yo no le hago nada. Y no es tan solamente yo no le hago nada, sino que a ese yo no le hago nada, puedo sumar en todavía hacer el bien. Amén. Es lo que Jesús decía. Debemos estar dispuestos a dar al que nos pida. Dice, al que te pida, dale. A quien les puedes dar, le das. Generalmente vamos a encontrar un necesitado y vamos a encontrar aquellos que son pícaros. Eso nos rodean, aquellos que son pícaros, que son vagos, que son y tantas otras cosas. Y tenemos que saber en realidad cuándo dar, cuándo realmente es una necesidad. En una de esas ocasiones estaba uno pidiendo limosna en la puerta de la Hermosa, se acercó Pedro y Juan y le dijeron, él le pedía algo, monedas quizás, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda, y pudo sanarse. Pero ahora hay tantos que nos piden por necesidad y que sí hay que atender, y hay tantos que son pícaros y que piden para drogarse, para tomar. La verdad que si le das a eso que se droga y toma, después no te lo sacas de encima. Pero podemos tener otro ejemplo de Jesús. Jesús en un momento estaba predicando, dice que la gente ya estaba hace 3 días y le dijo, bueno, denle de comer. Tuvo compasión. Le dio de comer a toda esa multitud, haciendo la provisión, el milagro de los 5 panes y 2 peces, después nuevamente. Pero esta gente, después de haber comido, lo buscó nuevamente a Jesús. Y Jesús, conociendo su corazón, dice, ustedes me buscan porque ustedes se llenaron, comieron, porque quieren comida gratis, por eso me buscan. Pero yo les digo que ustedes lo que necesitan es el pan del cielo, ustedes necesitan conocer a Cristo.
y no les dio nuevamente comida. ¿Entienden? Hay un proverbio chino que dice, mucho mejor que regalarle un pescado es regalarle una caña de pescar. Es una de las cosas que yo también me gusta hacer. Prefiero darle una herramienta, prefiero darle algo con lo que pueda producir a darle tan solamente dinero. Jesús mismo enseñó a sus discípulos, los capacitó para salir a predicar. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. Entonces, son muy pocos lo que realmente quizás podemos ayudar, o momentos especiales. Puede que, y si tiene mucho, y si la persona es una persona de bien y realmente no tiene, pues no, ¿qué me venía a pedir si vos tenés? Y si no tiene en ese momento, ¿por qué le voy a negar? Tenemos que saber bien, pero siempre tiene que estar nuestro corazón abierto para ayudar. Dice, lo importante es que haya en nuestro corazón, la disposición que hay en nuestro Padre Celestial, porque dice, pedid y se os dará. Pero en Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mire, ¿sabes qué? Hay algo que muchas veces Dios no nos da porque pedimos para malgastar. Entonces, si alguien nos está pidiendo para malgastar, yo no le daría. Ahora, si yo sé que sí realmente lo necesita, se lo doy. ¿Sabe las veces que he sido, podríamos decir, engañado? Que venían con una receta, que venían con una cosa, con una necesidad, casi llorando. Y a veces uno se siente de raro, ¿no? Por no decir tonto. Cuando dice, ¿vos le diste ese? Ah, sí, ese también vino a pedir la semana pasada, ese va a comprar vino allá. Ya cayó, Joni. Entonces, debemos saber a quién dar también, pero siempre tiene que estar dispuesto el corazón generoso. Dice, también debemos estar dispuestos a prestar. Esto es a veces más efectivo que un regalo. De pronto sabemos que el préstamo en algún momento lo podemos recuperar, pero a su vez el que presta no es que tan solamente estás aliviando la necesidad del momento de la otra persona, sino que también estimula a la persona, al beneficiario, a ser previsor, a ser laborioso y a ser honesto, porque también tiene que devolver. Amén. El Señor nos llama a no tomar represalias. El Señor nos manda a esperar en la ira de Dios, en la justicia de Dios, antes de hacer justicia con nuestras manos, al orar y amar a nuestros enemigos en lugar de buscar represalia, que busquemos vencer el mal con el bien. Dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más vale, espera en el Señor. Y mientras espera el Señor, Señor, no te olvides de hacerle a ese todo el mal que me ha hecho a mí. No tiene que ser esa nuestra oración. Porque nos dice, orad por lo que os ultrajan, bendecirlo y todo eso. El versículo 20 acá de Romanos dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontona sobre su cabeza. ¿Sabe? Tu enemigo, aquel que está enojado con vos, aquel que está peleando, aquel que te odia, lo que está esperando que cuando él te pida algo, vos instantáneamente le digas no. ¿Para qué? Para que se enoje más, para realmente afirmar lo que él estaba pensando, que
es un mal tipo y todo eso. Entonces cuando te pide, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Dice, che, toma, mira, eso lo va a hacer pensar. Y de pronto empezar a recalcular, decir, ¿cómo lo puedo encarar al tipo este ahora si yo estoy enojado con él, pero él me da de comer todavía? Me da agua. Dice, esos son ascuas de fuego que amontona sobre su cabeza. Eso significa, lo pones a pensar, lo volvés loco, actuando a su mala acción, vos actúas bien. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si alguien te hace un mal, haz el bien. Mateo 5:43, volviendo allí al Sermón del Monte, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dios había dicho, amarás a tu prójimo. Pero oíste que fue dicho, allí los fariseos ya armaban sus propias leyes. Los fariseos entendieron por prójimo solamente a quienes consideraban amigos. Ese era su prójimo, aquel que era su amigo, aquel que estaba cerca. Pero Dios no había intentado decir eso con prójimo. Y ellos ya cuando decía, bueno, si no son mi amigo, no son mi prójimo, entonces aborrecerás a tu enemigo. Aquel que no era amigo es enemigo. Y si no es amigo, es tan solamente una persona, otro pueblo, otro lugar, no sé. Así entendieron por enemigo a cualquiera que no les cayese bien. Ellos ahí nomás ya eran enemigos. Y eso lo decían y eso lo enseñaban. Pero Jesús les dijo que debían amar a su enemigo. Si amas a tu enemigo y lo trata bien, demuestras que Jesús es el Señor de su vida. Aquel que te hace mal, aquel que te ultraja. Esto tampoco lo lograba cualquiera. Los fariseos no lo podían lograr. Pero Jesús enseñaba esto. Esto lo lograban y lo logran aquellos que entregan su vida totalmente a Cristo. Donde el Espíritu Santo vive en cada uno y les da ese poder y esa capacidad de amar aún a sus enemigos. Debemos recordar que Jesús dio su vida por todos. Y todos nosotros, los que no éramos ninguno buenitos, éramos enemigos de Dios a causa de amar el pecado. Y están todo lo que ustedes quieran pensar, Jesucristo también murió por ellos. Amén. Un ejemplo de una persona, porque decimos, no, Jesús era Dios y Él puede. Vamos a Esteban, Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60, y dice así, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hasta aquí podríamos decir, cualquiera de nosotros haría esta oración, mientras lo estaban apedreando a causa del Evangelio. Y el versículo 60 dice, y puesto de rodillas, mientras los estaban apedreando, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Amén. Esta parte de la oración ya es un poquito más difícil. O quizás nosotros oraríamos, Señor, botellita de Jerez, que estas piedras vuelvan para ellos también. No sé qué diríamos. A veces esos corazón que tienen más del mundo que de Cristo parece. Pero mira, esta es una de las oraciones que tendríamos que hacer también. No le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es un gran deber de los cristianos amar a los enemigos. Debemos desearle el bien. Quizás dentro de nosotros va a estar ese espíritu de querer desearle el mal. No, debemos desear el bien. Tenemos que tener compasión. Tenemos que bendecirlo. ¿Sabes que la bendición de Dios y la mayor bendición de Dios es que el hombre sea salvo? Porque ese malvado,
hacia vos, hacia mí, ese que no lo queremos, ese que es mi enemigo, también tiene que conocer a Cristo. También tiene que ser salvo. Mira, Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, pero Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién era impío? Nosotros. Ciertamente apenas morirá por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Te animás a morir por alguno bueno? Yo creo que no. ¿Qué pasa si dicen, bueno, mirá, está muriendo Joni ahí en el hospital, hay alguien que quiere darle su corazón? ¿Y qué? Oramos al Señor para que Joni se sane. No, pero necesita un corazón. Oramos al Señor. Y nadie le quiso dar un corazón a Joni. Y dice, mirá, Cristo murió por los injustos, por los impíos, por los pecadores, por los sinvergüenzas, por todo. Nosotros no lo haríamos ni siquiera por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirá cómo es el amor de Dios comparado con el amor del hombre. Ahora, otro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no cae con su ira tan rápidamente como nosotros quisiéramos sobre un pecador, sobre un asesino, sobre un violador, sobre, no sé, un mal gobernante, sobre algún enemigo nuestro? ¿Por qué? Porque Él es paciente, porque Él es misericordioso, porque Él espera que el hombre se arrepienta y no quiere que ninguno perezca. Somos nosotros los que queremos que rápidamente sea juzgado, que rápidamente perezca. En un momento, el rey David había pecado, había adulterado con la mujer de uno de su ejército, de sus líderes de su ejército, y bueno, y como había quedado embarazada, y para que todo esto no parezca muy grande, mandó a matar a su marido. En eso que manda a matar a su marido, después viene un profeta y le trae una historia. Esta historia dice, había un hombre que tenía una sola ovejita, pero vino uno que tenía muchas ovejas y en vez de tomar de su manada fue y tomó la ovejita de este. ¿Qué crees vos que tenemos que hacerle a ese? No, hay que matarlo, hay que liquidarlo urgentemente. Bueno, ese sos vos. Qué rápidos que somos para juzgar a otros, pero nosotros, y cuando fallamos nosotros, si Dios actuara tan rápido como nosotros quisiéramos, nosotros también estaríamos fulminados. Dios es paciente y quiere que todos procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Debemos hablar bien de nuestros enemigos, debemos hacerle el bien y debemos orar por ellos. Parece que la vara del Señor se puso muy alto, sus mandamientos, sus leyes. Versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿O alguna vez usted vio que el sol sale parcialmente, que el sol sale así, un poquito acá, un poquito allá, un poquito allá, un poquito allá? ¿O que llueve sobre uno nomás y que a la par no llueve? No. El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre justos e injustos. Amén. ¿Y cómo puedo hacer para amar a otra persona, a alguien que me ha hecho daño? Por nuestra sola cuenta no podemos.
No podemos dar lo que no tenemos si el Espíritu Santo no está en nosotros, si Cristo no habita en nosotros. Eso es algo tan cierto. No podemos dar algo que no tenemos. Y si tú no puedes dar amor a tu enemigo, es porque no lo tienes. Y debemos orar a Dios para que nos dé esa fuerza, para que nos dé esa capacidad de poder amar, de poder orar, de poder hacer bien. Amén. Y el Señor nos manda a copiar de ese original. Versículo 46 dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Es como que cuando leo esto me da me acuerdo cuando nos saludamos todos muy gentilmente, que el Señor te bendiga, que el Señor está bien, pero y aquí adentro nos amamos todos, nos bendecimos todos, pero de pronto decirle al Señor te bendiga, no sé, a alguien que no pasa nada, decírselo, y decirle al Señor te bendiga a alguien que odias. Más difícil, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Porque aquellos que son malos también aman a sus seres queridos, también aman a los que están alrededor de ellos. No hay ninguna diferencia. Nosotros amamos a los que amamos, a los que están cerca nuestro, y ellos aman a los que están cerca de ellos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así tenemos que ser nosotros. Esa es la forma a la cual tenemos que copiar. Ese es nuestro original. Ese es nuestro molde. Ser perfecto como nuestro Padre. ¿Qué hacemos más que los que no son creyentes? Le hago unas preguntas. ¿Qué hacemos más? ¿Cuál es la milla extra? ¿Cuál es el amor de más? ¿Cuál es la oración que nosotros hacemos de más con aquel que no es creyente? ¿En qué cosa lo superamos para decir yo soy mejor o yo tengo algo? ¿Qué hacemos nosotros más que lo demás? ¿En qué está nuestra vida por encima del nivel de los hijos de este mundo? ¿O somos iguales? ¿Somos iguales a todas las personas de este mundo? ¿Reaccionamos igual? Aquel que es cristiano, el Señor nos está mandando a una milla más amor. Amor por el enemigo, en contraste con el mundo que es odio y más odio al enemigo. Nosotros, amor al enemigo. Y allí se va marcando esa gran diferencia entre los hijos del mundo y los hijos de Dios. No podemos esperar la recompensa de los cristianos si no nos elevamos y si no vamos más allá de la virtud de los publicanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros empezar a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto? Número uno, puede ser ir tocando nuestro carácter. No podemos, quizás en esta vida no podemos ser impecables como quisiéramos, porque el Señor va a ir trabajando con nuestra vida hasta el día que nos venga a buscar, pero podemos aspirar a ser cada día más semejantes a Cristo, obrar como Él obraba y hacer lo que Él hacía, vivir en santidad. Debemos estar separados de los valores de este mundo, de los valores pecaminosos de este mundo, empezar a ser maduros. No podemos lograr tener el carácter de Cristo y vivir en santidad de golpe. Vamos allí cada día creciendo, vamos cada día madurando. Dejamos de ser bebés, así como también estudiábamos, y vamos luchando a esa perfección cada día y ser más como Cristo. Nuestro objetivo, nuestra meta es ser como Cristo. Debemos empezar a vivir en amor y ofrecer amor.
podemos empezar a amar a los demás como Cristo ama. De pronto, pequeñas acciones van a ir demostrando lo que tú eres. Pequeñas. Ni siquiera tienen que ser muy grandes. No, yo para demostrar mi amor tengo que regalarle, no sé, un auto. No. A veces son cosas tan sencillas en la vida que marcan la diferencia y demuestran el amor. Hacia los que están cerca y hacia los que no nos quieren también. Ya voy terminando. ¿Cuál es nuestro nivel de crecimiento? Es llegar a ser como Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La verdadera perfección de Cristo va a ser el día que Él nos venga a buscar. Mientras tanto, debemos ir en camino a esa perfección. Amén. Así que si empezamos a poner en práctica algunas de las cositas que hemos escuchado, el Señor va a ir levantando nuestras vidas y vamos a ir sintiendo de pronto, pero la verdad que es difícil. Y pedirle al Señor, dame la fuerza, dame la valentía para orar, dame la valentía para actuar bien, dame la valentía para ser como tú eres. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, gracias por tu palabra, gracias por tus mandamientos, gracias por tus leyes. Señor, y danos esa fuerza, danos esa valentía. Señor, ayúdanos en cada decisión en nuestras vidas, ayúdanos en nuestros actos, ayúdanos a orar por nuestros enemigos, ayúdanos, Señor, a bendecir, ayúdanos, Señor, a poder enseñar y ayúdanos a ser como tú eres. Señor, que los ideales de este mundo sean quebrados en nuestras vidas, los ideales que hemos acarreado quizás toda la vida o que lo vemos, Señor, a diario y sabemos que no son tuyos, Señor, sean rotos, sean quebrados en nuestra vida y podamos ir obedeciendo tus mandamientos. Te damos gracias por todo lo que tú haces. Continúa trabajando en nuestras vidas en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.